Hola a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la guerra de Estados Unidos contra China. No es una guerra oficial, es una simulación que se ha hecho desde el CSIS y vamos a hablar un poquito sobre lo que puede conllevar este posible conflicto armado. También vamos a hablar sobre las estadísticas, predicciones que pueda haber y vamos a estudiarlas y analizarlas un poquito. Este vídeo también va a tener una pequeña parte sobre lo que viene a ser conspiraciones y cosas de ese estilo, porque me parece muy interesante sobre todo comentar, porque hay muchas casualidades que tal vez no sean tan casualidades. Así que este es un contenido totalmente nuevo en el canal, normalmente solo hablamos de criptomonedas, pero en esta ocasión pues vamos a empezar a dar el salto ya un poquito más a geopolítica, es decir, en el canal vamos a tratar geopolítica, trading y cripto. Esas van a ser las tres principales variantes y opciones que hay dentro del canal, así que te invito a suscribirte si no lo estás y si te interesa alguna de estas tres o las tres. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, así que dentro vídeo. También lo primero, recuerda apoyarme con un like, que este nuevo contenido me haría muchísima ilusión recibir el apoyo que suelo recibir en un vídeo normal. Así que vamos al lío. Lo primero, este artículo, ¿vale?, nos demuestra que Estados Unidos simula una guerra con China, con sorprendentes resultados. Bien, de momento, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que en Taiwán ha habido bastantes tensiones en cuanto a Estados Unidos y China. Ya sabemos que Taiwán tiene como aliado la idea de que Estados Unidos pues vaya a su rescate, porque ya sabemos que ha habido bastantes tensiones en estas últimas semanas respecto, bueno, semanas, ya vamos a decir meses, respecto a este problema geopolítico. Bien, hay dos predicciones que son una de las más importantes. Las fuerzas aéreas estadounidenses estiman que para 2025 es muy probable que tengamos esta guerra, no vamos a decir guerra mundial, pero esta guerra entre Estados Unidos y China. Y luego, lo que viene a ser la armada normal en Estados Unidos estima que sea sobre el año 2027. Lo que sí saben es que es muy, pero que muy probable que haya una guerra respecto a ese, o un conflicto respecto a ese territorio geográfico. Por lo tanto, vamos a ver ahora los números que han simulado. Tenemos que entender que estamos en un tiempo totalmente cambiante, que ya tenemos la IA, podemos utilizar la IA para hacer este tipo de experimentos, y de hecho no soy yo quien ha utilizado la IA para hacer este tipo de experimentos, sino que aquí en el artículo podemos ver cómo una guerra entre China y Estados Unidos sería un desastre insoportable para el mundo y, por su entendimiento, ¿qué pasaría si llega el momento? Entonces ha cogido el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que ha elaborado una extensa simulación con los resultados devastadores para ambos bandos. Una victoria que podría lograr cualquier bando, pero que a su vez no sería tal viendo la posterior reconstrucción de ambos ejércitos y de las islas de Taiwán. Estados Unidos podría obtener una victoria pírrica, sufriendo más a largo plazo que los chinos derrotados. Bien, ahora lo que vamos a pasar a los datos. ¿Vale? A cuántos aviones, cuántas personas, promedio de muertes, qué ocurriría, aliados, qué pasaría en esta posible guerra, ¿no? Porque es una guerra que yo creo que nos afectaría a todos y más allá de estemos haciendo trading o no, es un fundamental que tenemos que tener en cuenta siempre y cuando creamos que está en camino, ¿vale? Que es una opción y una posibilidad que ocurra. Bien, China daría el primer paso según CSIS. Se tomaron como referencia otros conflictos como Normandía o las Malvinas, ¿vale? La invasión siempre comienza de la misma manera, un bombardeo inicial chino destruyendo la mayor parte de la marina de Taiwán y la armada china rodeada de Taiwán impediría pues que accediesen tal, y el estilo Normandía pues entrarían los barcos, desembarcarían los barcos, los taiwaneses tratarían de aguantar en las costas, pero claramente pues los chinos se terminarían haciendo con el terreno, ¿no? Los invasores luchan por acumular suministros con bombardeos y luego ya proseguiría con ya la entrada de Estados Unidos a proteger lo que viene a ser a China, que con bombardeos ayudados con las fuerzas de autodefensa de Japón, es decir, tendríamos que meter ya a la parte de Japón para ayudar a lo que es Taiwán y ayudar a Estados Unidos, ¿vale? Ya sabemos que Japón y China siempre han tenido bastantes tensiones, ¿vale? Y si no, pues otro día hablaremos de esa historia. Luego, una cosa importante es la defensa taiwanesa, que como podemos ver aquí nos dicen que antes, Taiwán debe resistir la ofensiva y dar margen para la reacción estadounidense, es decir, que Taiwán no debe de caer al instante, y eso probablemente lo sepan los taiwaneses. Una defensa de que los expertos llaman la estrategia del cuerpo espín, ante el peligro muestra sus afiladas púas para disuadir a los enemigos. El dolor de pisar las púas de animal se convierte en el principal impedimento para aplastarlo.
y eso pues dijo en el diario de Taipei Times, pero bueno. Resistir al enemigo en la orilla opuesta, atacarlo en el mar, destruirlo en la zona litoral y aniquilarlo en la cabeza de la playa, ¿vale? Eso sería más o menos lo que harían. Vamos a centrarnos un poquito en la noticia general y no tanto en los detalles, ¿no? Del desembarco, que si tal, etcétera. El caso es que las pérdidas serían bastante colosales en los ambos bandos, y esto sí nos interesa ya que para una victoria estadounidense tendrían que reforzarse con Japón y Corea del Sur con el fin de emplear sus bases militares, ¿vale? Tenemos que destacar que Estados Unidos está muy bien posicionada a nivel de bases militares, ya que tiene un montón de acuerdos con un montón de países a los cuales ha ayudado en previos conflictos, como ha podido ser en el caso de Corea del Sur o directamente Japón, que ya sabemos cómo tuvo la relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos debería incrementar su arsenal de misiles de crucero de largo alcance y básicamente los números de muertos, que esto sí me ha llamado mucho la atención, serían unos 140 muertos por día, ¿vale? Que sería la mitad durante la Segunda Guerra Mundial y sería prácticamente 2-3 veces más que la guerra de Vietnam, ¿vale? Entonces, estamos hablando de puntos muy interesantes que un conflicto muy duro estaría por venir, ¿no? Sí es cierto que dentro de este cálculo, ¿vale?, no se mete la posibilidad de que Rusia pueda apoyar a China, y en el caso de que Rusia apoyase a China, veríamos un conflicto un poquito más a nivel internacional, porque aquí tampoco hemos hablado de nada relacionado con la OTAN, ¿vale? Por lo tanto, este conflicto, a mí lo que me llama la atención es principalmente que se haga un simulacro y tú le preguntes al ejército estadounidense y te diga entre el 2025 y 2027 debería de ocurrir este conflicto. Por lo tanto, mucho ojo, porque este tipo de conflictos sí suele sacudir de una manera bastante negativa al mercado, ¿no? Bien, luego pues bueno, aquí tenemos más datos de buques de guerra que no nos interesan en este momento. Y ahora bien, después de ver este breve fragmento de simulación, entender un poquito qué podría ocurrir y más o menos entender las partes y los intereses que tienen, vamos a ver otro punto muy interesante que va un poquito más cerca de la conspiración, ¿no? Como os he mencionado al principio del vídeo, y me parece interesante enseñaros esto, ¿vale?, que es el Blue Beam Project, ¿vale? Este proyecto, ¿vale?, también conocido como proyecto de la iluminación divina, es una teoría creada propuesta por Serge Monast, periodista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones parusias elaboradas por grupos de poder como el gobierno de Estados Unidos o la NASA. Aquí quiero añadir varios puntos importantes, y es que durante estos últimos días, y estos sí, días y semanas, hemos visto cómo poco a poco se nos va acercando todo el tema de alienígenas. Por lo tanto me parece interesante, y también vamos viendo cómo ese supuesto cambio climático están habiendo cosas bastante interesantes y raras y poco frecuentes respecto a lo que decía la historia, como hemos tenido estos últimos terremotos en Marruecos, como hemos tenido estas últimas lluvias torrenciales, por ejemplo aquí en Madrid fue una auténtica locura, como tuvimos este incendio dentro de Hawái que había gente que decía que era un rayo láser. Entonces vamos a ver un poquito esto, porque esto encajaría a la perfección con esto último que menciona en Wikipedia, un nuevo orden mundial. Por lo tanto, no me parece nada del otro mundo leeros el Blue Beam Project, y ya que si no lo conocíais, yo creo que es algo importante que tenemos que conocer todos, porque es algo que encaja, ¿no? Que encaja, que no es que digas, es casualidad, es que más o menos encaja. Por lo tanto, no perdemos nada por informarnos, así que vamos al lío. La primera fase de este Blue Beam Project tendríamos que consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales causados de manera artificial y en ubicaciones precisas. Se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a reevaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretada de una manera equivocada. Vale, a ver, yo lo que no estoy de acuerdo de este proyecto es que lo enfoca de una manera mucho más relacionada a espiritualidad, religión, etcétera. Yo, en este caso, revolución de conocimiento a nivel arqueológico, el tema de los terremotos, ya veremos, o sea, si de repente vemos que las noticias que en Marruecos se descubre algo en torno a Alá o en torno a Dios, o en plan Jesús, mucho ojo. Vale, mucho ojo, porque ya empezaría a haber muchas casualidades, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lo que me llama la atención, pues el tema de terremotos, ¿no? Que sí es cierto que hemos tenido uno en Marruecos, que puede ser casualidad, pero es que ahora os voy a enseñar una cosa, que es que ya he dicho, bueno, voy a añadirlo en el vídeo, aunque no tenga nada que ver, y bueno, que tenga algo que ver, pero no mucho, directamente. Luego, segunda etapa, ¿vale? La acusación formarían parte de una etapa de hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente. Esta nueva imagen de Dios hablaría de todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo. Es decir,
Esto más o menos lo que harían sería crear como un dios holograma, ¿vale? Que esto ya lo creo que es un poquito más de porrete, pero bueno. Y luego tenemos que según la acusación, ondas de frecuencia extremadamente bajas localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, así podrían saber en qué piensa cada persona y modificar sus pensamientos a sus antojos. Podrían hablar directamente a tu mente y hacer que escuchésemos los pensamientos de unos a los otros. Luego también tendríamos en la cuarta etapa manifestaciones sobrenaturales. Según la acusación, se haría hincapié en convencer a todo el gobierno humano de que está ante las puertas de la invasión alienígena, para que todos se armasen a nivel nuclear. Bueno, esto es un poco fumada padre, ¿vale? Así que vamos a centrarnos ahora un poquito más en la realidad, ¿vale? Entonces, hemos tenido la parte de Estados Unidos puede establecer una guerra con China, ¿vale? Y ahora hemos tratado de la primera etapa, que es lo que me interesa que nos quedemos, que es el Blue Beam Project. No, yo no estoy tan de acuerdo con este Blue Beam Project. Lo que sí he estado es estudiando mucho lo que vienen a ser las últimas armas a nivel dentro de la Segunda Guerra Mundial y postguerra, ¿vale? Esto porque es interesante, Santi, en torno a geopolítica. ¿Esto qué me importa a mí? Bueno, básicamente lo que te importa es que si una nación tiene una posible arma la cual pueda cambiar lo que viene a ser el clima o pueda hacer cualquier movimiento sísmico, por ejemplo un terremoto en cualquier ubicación que quiera del mundo, es algo a tener en cuenta. Tenemos que recordar que una de las piezas fundamentales dentro de la Segunda Guerra Mundial para el final de esta fue la creación de la bomba atómica. Ya sabemos que también los nazis estuvieron trabajando en esto, tuvimos también partes, los rusos también estuvieron trabajando en esto y se continuó trabajando hasta en la Guerra Fría, que se igualaron o equipararon las fuerzas y llegaron a decir, pues esto es demasiado ya, nos quedaríamos en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál podría ser la próxima arma que desequilibrase la balanza, ¿no? Entonces, pues por eso yo creo que esto es un punto interesante, porque más allá de la economía de un país, que prospere, que no prospere, joder, si un país tiene un arma superior a la del resto, por ejemplo un arma divina, pues probablemente someta al resto en el caso de tener una mentalidad un poquito más invasiva. Así que me parece interesante comentar esto y ahora voy con los siguientes datos, ¿vale? Lo primero de todo es, bueno, ya sabemos los terremotos que ha habido en Marruecos, ¿vale? Que ha habido un total más o menos de 3.000 muertos. Y es que hay imágenes muy interesantes que os voy a poner a continuación en pantalla, porque la verdad es que me han llamado muchísimo, muchísimo la atención, como es la siguiente. Fijaros en las imágenes de pantalla. Como podemos ver, son imágenes tomadas desde una cámara, pues de un edificio, tal. Aquí no se ve prácticamente nada hasta que de repente empezamos a ver luces, ¿vale? Luces, como acabamos de ver una, y ahora se van a ver más, sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Hay un montón de personas, pues bueno, que ya están sacando conclusiones. Veis esa luz azul, que conclusiones, pues que el terremoto no ha sido de manera aleatoria, ¿no? Sino que se ha producido de una manera controlada. Estos son teorías, ¿vale? La explicación científica es que las luces de terremoto quedaron durante mucho tiempo relegadas a viejos cuentos populares, ya que existen varios registros de estallidos de luz relacionados con terremotos registrados desde hace siglos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se ha argumentado la historia y lo que se ha argumentado científicamente. Sí, es cierto que es algo llamativo, ¿vale? Luego hemos tenido también estos últimos meses, pues bueno, el desastre de Hawái. Ya vimos también imágenes, como os voy a poner a continuación en pantalla, imágenes como podemos ver que, pues bueno, hay algo, parece ser un rayo. Hemos visto como justo el incendio se termina en una parte concreta. Ha habido un montón de teorías, un montón de cosas, menciones que se han ido haciendo durante todo lo que viene a ser el proceso pirotécnico que ha habido. O sea, hay mucha gente que ha ido a pensar qué ha podido ocurrir. Justo las viviendas de los ricos nos han visto afectadas. Por lo tanto, podemos ver y entender que mucha gente piensa que esto ha sido producido por lo que viene a ser una fuerza mayor, es decir, una fuerza mayor refiriéndome a algún gobierno o a alguna persona con ciertos intereses. Luego sí es cierto que otra cosa también muy pero que muy interesante han sido las lluvias que también ha habido en Madrid, ¿vale? Sí es cierto que esto no se puede confirmar al 100% de que haya sido algo producido o tenga tantas casualidades como las luces esas raras, porque son luces que no se habían visto en ningún sitio. Entonces, en el caso de Madrid tampoco es muy frecuente pues que haya este tipo de inundaciones tan fuertes que ha habido. Son cosas que pueden ocurrir de una manera normal, pero también os voy a poner una serie de vídeos los cuales pues bueno, argumenten un poquito que pueda haber pues alguna posibilidad de que esté todo tergiversado. Desde este punto de vista, todo lo que te estoy mencionando hasta este punto son
únicamente conjeturas, ¿vale? No tiene nada de fuerza, no tiene nada de apoyo, no tiene nada que digas, vale, esto es así porque sí, ¿vale? Entonces solo quería comunicártelo. Entonces, puntos clave o conclusión de este vídeo. Bien, la primera conclusión es que Estados Unidos ha simulado una posible guerra con China y se estima desde sus fuerzas armadas que sea para el 2027 y desde sus fuerzas aéreas para el 2025, ¿vale? Esto a nivel económico se traduciría probablemente en una posible catástrofe, ¿vale? Sobre todo a nivel economía China, a nivel economía Estados Unidos. Sabemos que son dos pilares muy fuertes en la economía global y podría ser un desastre a nivel económico, ¿vale? A tener en cuenta. Y luego ya para los más conspiranoicos también hemos mencionado el proyecto Blue Beam, que estamos hablando de posibles alteraciones de lo que viene a ser el clima o alteraciones de procesos los cuales pues deberían de ser naturales, como es un terremoto, como es en el caso del terremoto de Marruecos, con las luces que os hemos mencionado, ¿no? Entonces son puntos que tenemos que ir más o menos teniendo en cuenta. Sí es cierto que no son cosas que hayan ocurrido ya, pero son cosas que pueden ocurrir. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, apoyarme con un pedazo de like, dejarme un comentario cuál es vuestra opinión, si se me ha ido un poquito la olla. Si no, próximamente hablaremos de otros sucesos también geopolíticos muy interesantes, no tanto simulaciones, sino ya cosas reales que están ocurriendo y ver los intereses de la razón y por qué. Así que nada, familia, espero que os haya parecido interesante este vídeo y recordar apoyarme con un like y suscribiros. Nos vemos en el próximo y hasta la próxima. Adiós.